ciclo de charlas con deportistas argentinos en lo que es en los Histopodcasts, los podcasts de Histoporte. En esta oportunidad tendremos el placer, el honor de estar hablando con Brenda Sardón, remista de la selección argentina, integrante nacional y clasificada a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. Hola Bren, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, y bueno, agradecidos con vos por la charla y la accesibilidad de hablar entre nosotros. Por favor, un placer, Sara. Bueno, para ir arrancando, empecemos por el principio, un poco redundante la frase, pero bueno, ¿cómo fue esto de elegir un medio o un deporte acuático? ¿Ya habías practicado, ya habías venido de una familia de deportistas que les guste el agua? ¿Cómo caíste? No, la verdad que no. En realidad los deportes de agua los conocí luego de el accidente que tuve en 2010. Antes practicaba deportes en tierra. Después fue todo agua y fue por casualidad. Yo soy de Bolívar, una ciudad del interior de Buenos Aires, y justo se dio que había inundaciones, se formó un charquito en el campo de una amiga y salimos con un bote de paseo y ahí me gustó mucho. En ese momento eh, estaba como peleada con la silla de rueda, que en realidad después entendí que no era la silla, sino era el mundo inaccesible en el que vivimos. Pero bueno, en ese momento quería salir de la silla y encontré en los deportes de agua eso, como la libertad, ¿no? Bien. Hola Brenda, bueno, Lautaro Segura te saluda. Quería consultarte, para aquellos que no saben, que no conocen tu historia, tal vez los que no están tan metidos en lo que es el mundo del deporte, ¿qué te sucedió en el 2010? Y bueno, y cómo cambió tu vida y cómo también fueron esos primeros años. Supongo que habrá sido un fuerte impacto y un poco también esto lo que contás vos, en un mundo donde todavía hay que trabajar mucho en lo que es la accesibilidad. Sí, en el 2010 con mis padres estuvimos involucrados en un accidente automovilístico que a mí me deja en silla de ruedas producto de una lesión medular. Mis padres también quedaron machucados, pobre, pero por suerte todos vivos. Y sí, la verdad que los primeros años, año y medio, fue una negación total con la vida, con la silla, con lo que me había pasado, porque a mí, bueno, fue todo un proceso que tuve que atravesar. Eh, y creo que en ese momento no hice terapia ni nada porque, digamos, no me atrajo, no tenía buena relación con ningún psicólogo. Lo primero que me dijo, el primero que vi fue, mira, vos te tenés que hacer la idea que no vas a caminar más. Eso fue una frase que me dijeron en el centro de rehabilitación y dije, copado, listo, nos vemos. Y a partir de ahí fue el apoyo de mi familia, de mis amigos y como mucho diálogo con uno mismo, ¿no? La verdad que fue un crecimiento personal, es para mí súper importante y siempre digo que gracias al accidente aprendí a ver, es medio cliché esto, pero aprendés a ver la vida de otra manera, desde la relación con tu familia hasta la relación tuya con tus cosas. Y me enseñó un montón, me sigue enseñando. Y me sigue enseñando también a que esto, lo que hablamos de la accesibilidad, que a mí me toca porque es visible, es físico, es una silla de ruedas, hay un montón de discapacidades invisibles que por ahí no las vemos, pero es esto de decir, bueno, si nos ponemos a pensar en, no sé, vamos a ir a un supermercado y si tiene un escalón y si no paso, así con cualquier lugar donde vamos a ir, y si empezás a ponerte a pensar todas estas cosas antes de salir, te tenés que quedar en tu casa porque no vas a encontrar 100% de accesibilidad en ningún lado.
Así que un poco, si bien tengo días que digo que quiero mandar todo, y digo, por favor, es una rampa tan sencillo, pero bueno, es esto de la lucha continua. También por ahí me estoy yendo de tema, pero todo arranca por la educación, creo. Y Claro. a mí, si no me hubiese atravesado lo del accidente, yo hubiese estado en la misma situación por ahí que esa persona que no sabe que su lugar, su comercio necesita una rampa. Así que bueno, es un tema complicado pero lindo a la vez. Antes de meternos un poco más en lo que es tu deporte, quería también consultarte, porque algo nombraste en la pregunta anterior, cómo era tu relación antes del accidente con el deporte y, digamos, qué venías haciendo. Mirá, arranqué con gimnasia artística, mis papás me llevaron, que siempre les agradezco, ahí fue mi primer contacto y me encantó. En la gimnasia creo que desde chiquita ya ahí empecé a conocer la disciplina en el buen sentido, ¿no? Esto del entrenamiento y los resultados, y me gustó mucho, mucho, lo practiqué durante muchos años, logramos formar parte de la selección bonaerense, que ahí digo que era como digamos, ya de chiquita soñaba con eso de la selección, estar representando al país, y pasé por un montón de deportes, básquet, carreras de aventura, hasta que, bueno, tuve el accidente y creo que fue el deporte, el empujoncito final que tuve que volví a, como a, no sé, a nacer, volví a encontrarme conmigo misma. Bien, Bren. Bueno, y en ese sentido, ¿cuáles fueron las primeras sensaciones, los primeros entrenamientos, los primeros, las primeras remadas en el bote? ¿Empezaste haciendo canoa o no? Canotaje. Claro, empecé haciendo canotaje en 2013 y la verdad que fue un proceso que lo arranqué en Bolívar, en la escuela municipal, y ya cuando vimos que venía bien, ahí en Bolívar tenemos una glorieta que le decimos que es muy chica, tiene 300 por 300, entonces ya, digamos, no se podían hacer entrenamientos de calidad, por eso es que me vengo a La Plata. Eh, y se dio todo muy rápido porque ese mismo año fui a un selectivo nacional y ya quedé. Y ahí me mantuve con canotaje en la selección hasta 2018. Bien, y los entrenamientos, bueno, ¿cómo son, digamos, si bien obviamente va a depender, imagino, de los objetivos que cada uno de ustedes se planta a principio de temporada, eh, a grandes rasgos, ¿cómo lo van realizando? ¿En qué consisten? ¿Son grupales, son individuales? ¿Cómo es la metodología de entrenamiento? Sí, depende de eso, del calendario. Ahora en pandemia es mucho más difícil para los entrenadores planificar, pero generalmente sí. Tenemos entre que bajamos, entrada en calor, recuperación, sean 2 horas en el agua, después hacemos gimnasio. Hay días que hacemos doble turnos, metemos complementos también, como pilates y pileta. Eh, Así que sí, vamos variando. Y en concentración, ahí se pone más heavy, ahí nos dan duro todos los días, doble turno. Pero está bueno también. Bien, bueno, Ya metiéndonos en. Sí, perdón, Facu, ya metiéndonos en lo que sucederá en este 2021, ¿cómo palpitás lo que van a ser los Juegos Paralímpicos? Que encima en un contexto rarísimo, ¿no? Unos Juegos Paralímpicos que se iban a realizar el año pasado, por la pandemia se postergaron y encima se van a realizar también en un contexto donde la pandemia continúa y precisamente nuestro país está pasando por el peor momento. Sí, sé que van a ser unos juegos distintos, van a ser mis primeros juegos, pero particularmente a mí no va, digamos, no le quita ese espíritu paralímpico, no me quita las expectativas y las ganas y el disfrute. Un poco lo vivimos en el preolímpico en Río, cómo va a ser un poco el protocolo y eso, y obviamente podría ser mejor, pero a lo que voy es, estuvimos esperando mucho tiempo para que se hagan estas fechas, entonces
creo que atletas y entrenadores vamos a respetar y a estar de acuerdo con los protocolos, porque lo que queremos es que se hagan los juegos y poco a poco puedan volver todas las actividades regularmente. Así que van a ser unos juegos distintos, pero creo que el disfrute va a ser el mismo. Bien, Bren, te quería consultar, porque mencionaste, empezaste, volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo fue eso, ese cambio de canoa al remo? ¿Por qué motivo? Bueno, hubo muchos factores, pero lo principal era que ya no me llenaba, no me hacía feliz, no disfrutaba. Si bien mi rendimiento, el 2018 fue mi mejor año, no la estaba pasando bien, no había disfrute. Y me acuerdo mi hermana que me decía, Bren, si no estás disfrutando, hacelo, porque en 2018 yo como complemento ya hacía remo, y veía que el remo, no sé, me despertaba algo que el canotaje no, me sentía a gusto ahí en la botera, y nada, me decidí y dije, bueno, ¿qué digo? ¿Priorizo el rendimiento o priorizo mi felicidad? Y seguí la felicidad y con eso también vino el rendimiento en remo, claramente. Lo que sí fue duro fue el cambio de distancia, porque pasé de correr 200 a 2 kilómetros, así que ahí estuvo bravo, pero bueno, el cuerpo ya se acostumbró. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me imagino un cambio totalmente de la metodología de trabajo, hacer un giro de 180 grados. Pero bueno, volviendo al clasificatorio para Tokio 2020, ¿cuál es el objetivo que se propusieron con su entrenador? La idea es rendir, buscar la máxima expresión en los Juegos. La última competencia mundial que tenemos fue en 2019, justamente el Mundial de Austria, y quedamos novenos, y la idea es estar por ahí o menos, buscar el diploma. Bien, ¿y has tenido la oportunidad de hablar con María Gallo, que fue la última representante argentina en los Juegos en Río de Janeiro? No, sí hablamos hace unos años cuando yo arranqué con el remo, me escribió para darme unos consejos, charlamos un poco. Yo la conocía a ella también de canotaje porque ella hacía canotaje también. Así que no, pero hace un montón que no hablo, pero sí, en ese entonces cuando yo arranqué con remo intercambiamos un par de mensajes. Bien, y en cuanto quería consultarte, ¿cómo ves esto de que muchas veces tal vez a los atletas paralímpicos no se le da como la misma importancia que a un atleta que va a un juego olímpico? Si bien por suerte se han igualado las becas, que es un gran paso importante, inclusive en un momento estaban más atrás, todavía se ve al atleta paralímpico como a veces inferior, inclusive a veces no se le da importancia, y en realidad está representando de la misma manera al país. Y un juego paralímpico en realidad tiene la misma importancia que un juego olímpico. Vos como deportista, ¿cómo lo ves? Si es tan así, si ves que hay mucha diferencia. Bueno, también un poco la visión en relación a eso. Sí, entiendo que ha mejorado y vamos por buen camino, pero sí, en los detalles es donde por ahí más, digamos, no debería estar esa diferencia, y por ahí esos detalles son los que hacen la diferencia, y sí, se nota, la verdad. Yo con esta mentalidad un poco capacitista que tenemos todos, y yo también tenía, que me decía, los olímpicos también somos olímpicos. No, o sea, paralímpicos y olímpicos somos un movimiento aparte y hay que respetarlo como tal. Y un poco ahí empecé a darme cuenta de ciertas cuestiones que por ahí se ven a nivel nacional e internacional. Te cuento, por ejemplo, en el Mundial, que vos decís, bueno, ahí se debe notar menos. Nosotros para entrenar tenemos horarios y pistas. Teníamos, ponele, era para todos igual, olímpicos y paralímpicos, 1 hora, 2 horas y 2 horas, ponele, ¿no? Pero ¿qué pasa? La igualdad no nos sirve, porque nosotros tardamos mucho más tiempo en embarcar, claro, en atarnos y todo, y ya cuando llegábamos solo podíamos hacer una vuelta. Y ahí decís,
¿qué necesitamos? O sea, que sea equitativo. Danos media hora de plus para que podamos bajar, y se nos acababa, y después no podíamos volver, porque ya había otro turno, ¿no? Y son esos pequeños detalles que hacen a la diferencia. O sea, no es lo mismo para vos y lo mismo para vos. No, hay que buscar la equidad, porque realmente en esas situaciones son claves. O sea, podíamos remar solo 4 kilómetros ida y vuelta, porque se nos acababa el tiempo y si te quedas te sancionan. Entonces, bueno, son que comentamos ese detalle y lo recibieron muy bien, y esperemos que en los próximos eventos se aplique. Bien, Bien, Bren. sí, y otra cosa que quería consultarte, en relación también a esta diferencia entre deportista olímpico y paralímpico, es que muchas veces tal vez al deportista paralímpico se cae, bueno, en un ejemplo de superación, que está bueno, digamos, hay ciertos valores que transmite el tema paralímpico, pero la noticia muchas veces se queda ahí, ¿no? Viste que pasa como ese ejemplo de superación, pero la idea también es un deportista que va a competir, y está buenísimo también analizar, ¿no? Mirá, bueno, fue Brenda Sardón y ganó un diploma, y que esa también sea la noticia, ganó una medalla, no importa, lo que sea. Porque también en el discurso muchas veces nos quedamos en el ejemplo de superación, y también es una manera como de discriminar. Bueno, esto es un ejemplo de superación, pero bueno, Paula Pareto, sí, analizamos el deporte, la medalla. Lo veo, por ejemplo, también con Gustavo en tenis, que está bien, más allá de que sea un ejemplo de superación, bla, 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 bueno, también está saliendo campeón, independientemente de su condición. No sé cómo lo ves también vos. Totalmente de acuerdo. Los titulares siempre son, a pesar de, no sé, buscan la lástima, o todo el tiempo esto de superación, y lo que nosotros decimos, nosotros no somos ejemplo, hablo por mí, pero entiendo que muchos amigos piensan igual, en silla, ¿no? No somos un ejemplo de superación por levantarnos e ir a entrenar. Claro. Como que ahí no encontramos, no hay lógica. Creo que, no sé si lo vieron, hay un documental en Netflix que se llama Sí. Racing Phoenix, que ahí explica muy bien el movimiento paralímpico, y hay una frase que me quedó de, no el presidente del comité, sino el otro señor de anteojitos, que dice: los atletas paralímpicos no se enfocan en lo que no pueden hacer, sino que buscan trabajar lo que sí y mejorar eso. Y ahí está, o sea, y por ahí lo nuestro es físico y se nota, pero lo mismo pasa con los olímpicos. O sea, todos queremos enfocarnos en lo que podemos mejorar, en lo que podemos hacer, y sí que por ahí la historia sirva como motivación en el mismo sentido que ves a otro atleta levantarse, entrenar, disciplina, compromiso. Pero sí, coincido totalmente, y un poco es... entiendo que también lo hacen porque es lo que vende, entre comillas, pero sí, a mí un poco me hace ruido esto de ser un ejemplo. Sí, a ver, yo a veces lo puedo entender que puede ser un ejemplo para alguien que puede estar en tu misma situación, pero bueno, muchas veces como que se cae siempre lo mismo, y también pensar en esto, vos estás compitiendo con personas que están en tu misma condición, no es que estás compitiendo, entonces en algún momento ya hay que pasar a analizar el deporte, y está bueno también valorar lo deportivo, digamos, ¿no? Las reglas del juego son tales para el deporte paralímpico como para el remo normal, así entre comillas, vamos a llamarlo, tiene sus propias reglas. Y dentro de esas reglas, bueno, vos vas a competir. Y creo que también hay que, no sé, hablar más del deporte en sí, ¿no? Del deporte paralímpico en sí, y aprender sobre el deporte para mirarlo y para analizar lo deportivo, porque sí, siento que de alguna manera también es una manera de discriminar. Sí, sí, totalmente, enfocar en el rendimiento. Bueno, sin ir más lejos, les pasó a ustedes, Bren, si no me equivoco, con el otorgamiento de las plazas a la clasificación de Tokio 2020-2021, cuando junto con Alejandro, ambos dos clasificaron primeros en el preolímpico, y la federación tuvo que elegir por uno de los dos porque tenían solamente una plaza. Sí, en realidad fue así. La Federación Internacional de Remo
puso esa cláusula para los Juegos, tanto para Olímpicos y Paralímpicos, es que a nivel continental solo podía ir un bote de una misma bandera. Sabiendo estos todos de antemano, ya que se inició, nosotros tuvimos un selectivo nacional previo a Río, que el que ganaba ese selectivo sabía que si ganaban los 2 botes, iba. Es una situación, la verdad, que súper, no entendemos la regla. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es para que haya más banderas en los Juegos, pero genera una competencia interna de más en el propio país. No sé, la verdad que para mí y para nosotros no tenía mucho sentido, pero son las reglas del juego, no nos quedan otra. Y sabíamos que en ese selectivo había que dejarlo todo porque te quedabas afuera. Bien, ¿y se siente incómodo con la federación de remo o creen que necesitan una federación paralímpica o de remo? ¿Vos decís como que haya 2 federaciones? Claro, una más para el deporte paralímpico y otro más para el deporte, digamos, no sé cómo nombrar, convencional, tal vez. Que Mira, pueda, sí. por ahí es una pregunta para pensarla bien, ¿no? Pero lo que primero se me viene es si el deporte, el remo paralímpico, hoy nosotros se llama Asociación Argentina de Remo, si se da que somos los recluidos que estamos ahí, definitivamente tiene que haber, o que sea equitativo, volvemos a lo mismo. Si hay una federación, una asociación de remo argentina, que el peso sea el mismo para todos, eso. Digamos, por ahí tiene sentido con esto de que hay un comité, un COI y un comité paralímpico, por algo está dividido, pero bueno, qué sé yo, por el momento si estamos así, que las reglas del juego sean equitativas para todos. Bien, Lauti, ¿tenés alguna pregunta? No, por ahora creo que ya está bien. Bueno, también, para los que no saben, Brenda está estudiando el profesorado en educación física. ¿Hay alguna relación entre esta carrera universitaria, Bren, que estás haciendo y la búsqueda por ahí de lo que viniste nombrando al principio, de hacer más visible esta falta de accesibilidad en la que tienen o en la que el mundo hoy por hoy les llega a ofrecer? Mira, la verdad que siempre me gustó de chica la carrera. Pasé antes por un par, pero bueno, se dio, encontré de vuelta mi camino. Pero no, la verdad que obviamente en ese transcurso, si se dan situaciones, por ejemplo, por ahí te referís a esto dentro de la carrera misma, sin ir más lejos, cuando yo realicé la inscripción, en un apartado dice de discapacidad, yo no marqué nada. Porque digo, ¿qué información les da a los profesores que haya una persona con discapacidad? Por ahí me puedes decir, para acomodar la clase, si no sabes con qué profesor te va a tocar, lo que fuere. Entonces, me acuerdo cuando fui a que nos juntamos en el gimnasio, que entré con la silla, y todos los profesores quedaron como, la chica se confundió de carrera, y me encanta, la verdad, me encanta estar ahí, romper con pensamientos arcaicos. Tuve un solo profesor que me dijo, bueno, haz lo que puedas y lo que no, no. Y yo me quedé como copado. Después tuve profe, por ejemplo, en gimnasia artística, que es un desafío tremendo para el profesor y para mí. La profe me dijo, bueno, probá lo que quieras, probé rol, vertical, mis compañeros me ayudaron, y lo que no pude me dijo, bueno, yo te pongo a un compañero y el compañero va a seguir tus órdenes para la evaluación, ¿no? Para el examen. Excelente. Yo le decía la técnica cómo era de la medialuna, ponerle a mi compañero y así me podía evaluar. Es cuestión de ser profesor, de buscar las maneras para poder, digamos, si estamos hablando de una persona en silla de ruedas, porque en la situación que estoy yo, pero así con un amputado o un ciego, lo que fuere, es buscar como profesor las herramientas que vos aprendiste en todo tu recorrido para dar clase a todos de manera otra vez equitativa.
Perfecto. Bueno, y nos vamos cerrando con esta palabra equitativa, con la equidad, en búsqueda de la equidad en este mundo deportivo y también en el mundo social, que por ahí hay algunos puntos como para ir, por ahí prestarle más atención a esta palabra, a equidad en nuestro momento, por ahí de actuar en la vida cotidiana, Bren, ¿te parece? Sí, tal cual. Y digo, no es que yo también me incluyo, ¿eh? Porque tenemos tantos conceptos como pregrabados o que nacemos con eso, porque la cultura, la sociedad fue así, que hay que ir rompiendo eso y saliendo y viendo un poco al resto de las personas, mirar un poco al costado. Perfecto. Bueno, Bren, te agradecemos por estos minutos, por charlar con nosotros. Lauti, también gracias por acompañarnos en esto que fue este ciclo de charlas de Histoporte y los podcasts. Así que te mandamos un abrazo grande y los mejores éxitos en Japón. Gracias, chicos. La pasé muy linda.